Aviso. La siguiente historia está basada en hechos reales, la historia puede ser no apta para menores de edad, la historia que verán está hecha con fines de entretener, y no ofender a nadie. Se recomienda la discreción del espectador. Si te preguntas quién soy, pues no te puedo decir, pues prefiero estar en anónimo, pero aún así contaré una experiencia que tuve. Honestamente, no sé cómo decir esto, pues aún me dan escalofríos de solo recordar aquello, sin embargo, como siempre, hay que empezar desde el principio. Yo cuando tenía 20 años, empecé a independizarme, me fui de mi casa, mis padres murieron cuando era muy joven, estuve viviendo con mis abuelos hasta que me corrieron, por reprobar el semestre. Aunque, la verdad, el decir que estaba solo, no es totalmente cierto, pues por un tiempo vivía en la casa de un amigo. Un dato que necesitas saber para entender lo que me pasó. Es que en aquel tiempo, solía fumar y tomar sustancias ilícitas, como el LSD. Y fue justamente en estos tiempos cuando tuve aquella experiencia. Yo y mi amigo solíamos fumar bastante, mientras veíamos videos de YouTube y de Snaf. Yo recuerdo que conocí Snaf, gracias a youtubers que jugaban los juegos. También recuerdo que el primer Snaf que jugué fue el Five Nights at Freddy's 2, y cuando comencé a jugarlo, me encantó, tenía una muy buena jugabilidad, personajes, mecánicas entre otras cosas, y comencé a probar los otros juegos. Después jugué el Five Nights at Freddy's 3, y el 1, y así con cada uno de los juegos. También tenía algunos de los libros. En total tenía 5 libros, los cuales eran Los Ojos de Plata, El Cuarto Armario, Fazbear Fried Into the Pit, Fazbear Fried Step Closer, y el Fazbear Fried Blackbeard. Yo y mi amigo veíamos esos videos para relajarnos, incluso aunque suene loco, veía esos videos antes de dormir, para conciliar el sueño. No había tenido ningún problema de ninguna cosa. Hasta que llegó aquel día. Aquí es cuando empezó todo. Ese día, mi amigo se fue mientras que yo me quedé en la habitación, todo estaba tranquilo, eran las 8:40, yo me encontraba fumando y viendo videos en la computadora, algo normal para mí. Fue cuando, de repente se me ocurrió la idea de buscar en YouTube, videos de creepypasta de Snaf. No recuerdo cuándo me dormí. Pero cuando lo hice, tuve de esas extrañas experiencias de desdoblamiento. Por si no sabes lo que es soñar que sales de tu cuerpo, y puedes verte a ti durmiendo, y toda tu casa. No hace falta decir que me asusté al momento que pasó aquello. Fue cuando entonces, algo captó mi atención. Resulta que dejé mi computadora con el video del creepypasta puesto, y yo podía escucharlo perfectamente. Mientras la ansiedad en mí aumentaba, noté que empezó a llover, era de esas lluvias que venían acompañadas de rayos y truenos. Fue cuando entonces noté que algo estaba mal. Entonces noté que la puerta que da paso al pasillo, se abría lentamente con un leve chirrido. Fue cuando de la oscuridad, una silueta se asomó por la puerta. Fue entonces cuando lo vi. Era un hombre. Un hombre el cual no conocía y que no había visto antes. Noté que aquel hombre caminaba de una forma silenciosa, como si no quisiera hacer el más mínimo ruido, hacia donde yo estaba. El hombre tenía una vestimenta de color morado, y un traje de guardia de seguridad morado, similar a los de los fanarts de Snaf. Y por si fuera poco, también traía en sus manos un cuchillo de cocina, el cual tenía un gran brillo cada vez que pasaba por una luz. Fue cuando algo raro sucedió. Resulta que cuando el hombre pasó por la puerta de la antesala, hacia la habitación en la que yo me encontraba, como si de una ilusión se tratara, el hombre cambió.
ahora ya no llevaba ropa de guardia de seguridad de color morado, sino que ahora tenía el traje de Spring Bonnie. No se trataba del traje destruido y putrefacto de Springtrap, sino que el de un Spring Bonnie que estaba casi intacto. Tenía parecidos con el Spring Bonnie de la película, aunque tenía un poco más de daño que el de la película. El conejo se acercaba lentamente hacia mí, pero ya no le importaba el no hacer ruido, sino que ya sus pisadas se podían escuchar en toda la sala. Fue entonces cuando en ese momento, mientras seguía atontado por el sueño, mi único instinto fue el regresar a mi cuerpo. Cuando lo hice, finalmente desperté. Me sentía como si literalmente, el alma me hubiese regresado al cuerpo. Entonces me levanté aún confundido. Pero, cuando pensé que todo finalmente había terminado, giré mi cabeza hacia un lado, y lo vi. A pocos metros de mí. Estaba él. El conejo amarillo estaba al frente mío, con su cuchillo en su mano amarilla, mirándome fijamente. En ese momento me encontraba paralizado del miedo. Y entonces de pronto, aparecieron al fondo luces de color morado iluminando la oscuridad. En ese momento mi computadora se apagó. Y también empezó a sonar una canción muy extraña. Pues no la reconocía. Pero, sí notaba que se parecía a la música de un circo. Mientras todo esto pasaba, de repente el conejo amarillo dijo unas palabras, con su tono robotizado. Esto será súper divertido. Tú, voy a hacerte sentir mucho dolor. ¡Qué diversión, no! Después de eso, vi como el conejo amarillo, sin decir ninguna palabra, me agarró por el hombro, y con su cuchillo, me atravesó el abdomen. En ese momento sentí el impacto del cuchillo, viendo como la fría sangre se derramaba rápidamente, de la herida del impacto. No hice ningún ruido, ni aunque sea un pequeño grito, pues el shock del impacto me había dejado sin poder decir algo, por lo que caí al suelo, mientras que el conejo amarillo, se reía por lo que pasaba. Pasaron unos segundos. Cuando finalmente desperté, pude notar que estaba en la habitación del departamento, sin ninguna luz encendida, y la laptop se encontraba suspendida por el ahorro de energía. Estaba tan nervioso por lo que había pasado, que no dormí en toda la noche, hasta que mi amigo llegó. Desde aquel día dejé de consumir sustancias y fumar, y dejar a un lado la franquicia por un tiempo. ¿Sabes? Hay un pequeño secreto que te contaré, pero no se lo digas a nadie. Unos días después del sueño, me había comprado una luz ultravioleta, porque me llamaban la atención, y para utilizarla contra los gérmenes, mientras la estaba utilizando en el piso. Algo captó mi atención. Resulta que la luz iluminó una especie de huella, las cuales seguían hasta la habitación. Tal como en mi sueño. Lo más escalofriante, es que aquellas huellas, tenían una forma similar a las del conejo amarillo. Estuve comprobando si eso era verdad o fruto de mi imaginación. Pero no, aquellas huellas, con forma de las patas del conejo amarillo eran totalmente reales. Desde entonces no les he encontrado una explicación, pues en teoría lo que me pasó fue un sueño. Pero tal parece que al menos una parte de aquello sí era real. Y hace poco, en las noticias comentaban que un chico falleció luego de que alguien le diera una apuñalada en la cabeza. También mencionaban que en la zona del crimen, gracias a luces ultravioletas, se encontraron huellas extrañas, que no saben de lo que podría ser. Aquello me sorprendió, y lo último que te diré, es que hace apenas unos días, uno de nuestros amigos nos dijo, que una noche mientras él se encontraba en su habitación, escuchó unos ruidos de pisadas en el pasillo. Cuando abrió la puerta y se asomó, pudo ver a una persona con el traje del conejo amarillo. Al verlo rápidamente corrió hacia él rápidamente cerró la puerta. Luego de unos segundos, cuando él volvió a abrir la puerta no había nadie, pero sí notó una huella que rápidamente se difuminaba en el piso. Al parecer, sea quien sea esa persona en el traje del conejo amarillo, deja sus huellas como marca de que ella apareció en el lugar.